Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más. Mensajes, cortometrajes, entrevistas, todo para tu vida espiritual. Suscríbete. Dios le bendiga en esta mañana, en esta tarde. Le habla su amigo y su hermano Adiel González y el canal Cristocéntrico Más para toda la familia. Mira, en esta ocasión seguiremos hablando de la segunda parte del libro del Apocalipsis, segundo capítulo de Apocalipsis. Eh, las cartas a las iglesias. Usted sabe que el segundo capítulo es una referencia al primer capítulo. Las iglesias eran iglesias que estaban formadas alrededor de Asia, y esas ciudades donde el Señor le habló a Juan que le enviara cartas a algunas iglesias que estaban frías, otras que estaban calientes y otras pensaban solamente en las cosas materiales. Eh, el Apocalipsis en su primer capítulo, cuando el Señor se aparece con las 7 estrellas, en forma espiritual, se está refiriendo a las 7 iglesias que él le iba a hablar, que estaban en Asia, que él conocía, el apóstol Juan conocía en Asia, y él le habló de esas iglesias, Mirna, Efesio, la Odisea, y esas iglesias, que esas cartas fueron escritas para esas iglesias que estaban algunas estaban en falta con el Señor Jesucristo. Eh, Como le había hablado, yo voy a hablar de algunas cosas de lo que yo interpreto y entiendo, de algunas cosas del Apocalipsis y de la mayoría de los capítulos. Muchas personas han querido interpretar el Apocalipsis y adecuarlo a situaciones de su vida, y de su sociedad y de su generación. Pero muchas veces tenemos que evaluar qué estamos haciendo eh, cuando interpretamos el Apocalipsis, porque muchas cosas de esas fueron escritas para esa época solamente, no para otra época. Hay algunas que fueron escritas para el futuro de las iglesias, que lo iba a pasar con el futuro y con otras cosas del cielo nuevo y la tierra nueva y nuestro reino con Cristo. Pero hay algunas cosas que se escribieron simplemente para esa época, ese momento. También el Apocalipsis fue escrito en un momento donde el Imperio Romano perseguía a la iglesia, y muchas cosas alegóricas son alegorías al Imperio Romano. Eh, Hay algunas que son, como le digo, el futuro de la iglesia, el reino con Cristo, pero debemos entender que a veces cuando predicamos la palabra de Dios debemos interpretar a qué se refiere la palabra cuando dice esas cosas, para que entendamos que el reino de Cristo es espiritual. Cristo mandó a los discípulos a ser discípulos a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo, pero no en la carne, sino en el espíritu, un reino espiritual de Él. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Debemos a veces pensar e interpretar las cosas con sabiduría, no a la ligera y no con una algarabía y unas cosas sin a veces pensar lo que estamos hablando. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Amén.